Acá hay otro punto que tiene relación con lo que anteriormente he mencionado, respecto a la modificación de los soplos. Ya hemos visto la modificación de los soplos con los movimientos respiratorios, con las fases respiratorias, con la inspiración. Ahora vamos a ver cómo se modifican los soplos con la maniobra de Valsalva. ¿Cómo es la maniobra de Valsalva? Se le pide al paciente que tome aire y que puje. Esa es la maniobra de Valsalva. Y aquí nos vamos a referir a una cardiopatía específica. Es la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, que es una enfermedad genética autosómica dominante y que va a producir una hipertrofia asimétrica del ventrículo izquierdo, básicamente, a nivel del septum interventricular. Entonces nos vamos a referir cómo va a cambiar el soplo de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva en relación a la maniobra de Valsalva. Ahora, ¿cuál es la aplicación clínica de esto? Lo que sucede es que nosotros tenemos una patología más frecuente, que es la estenosis aórtica. Y en la estenosis aórtica el soplo es mesosistólico, eyectivo. Y vemos en el gráfico una especie de rombo de diamante. Es el soplo agudo y de timbre eyectivo. Este soplo se puede confundir con el soplo de miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Y una forma de diferenciar clínicamente es a través de la maniobra de Valsalva. Esto también es motivo de preguntas. Entonces veamos una por una las alternativas y vamos a ayudarnos de diapositivas. Antes de ver las diapositivas, vamos a ir viendo unos aspectos generales que pueden ir aclarándonos el panorama. Aquí el ciclo cardíaco, hay dos grandes fases, sístole y diástole. Aquí tenemos el primer ruido, segundo ruido y nuevamente el primer ruido. La onomatopeya es dum, slop, dum, slop. A su vez, la sístole tiene dos fases, contracción isovolumétrica y eyección. Y la diástole, dos fases, relajación isovolumétrica y llenada auriculoventricular. ¿Cuánto dura todo el ciclo cardíaco? Dura 0,9 segundos. ¿Cuál es la fase que dura más? Es la fase de llenado auriculoventricular. Respecto a los pulsos anormales los pulsos de pequeña amplitud, tenemos el pulso parvus y el pulso pequeño Isseler. El pulso parvus, ambos son pequeños, pero el pulso parvus tiene una forma normal y el pulso pequeño Isseler una forma anormal. La causa del pulso parvus, tenemos estenosis mitral, estenosis aórtica leve, insuficiencia cardíaca severa y también se da con el ejercicio. El pulso pequeño Isseler, insuficiencia mitral. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué la estenosis mitral produce un pulso pequeño de forma normal y por qué la insuficiencia mitral un pulso pequeño pero de forma anormal? Se entiende en las dos situaciones, en los dos tipos de lesiones, que el pulso sea pequeño porque va a disminuir el volumen sistólico y va a disminuir el gasto cardíaco. Pero la diferencia va a estar en lo siguiente. Al ventrículo izquierdo se le conoce como la bomba. Si la lesión está detrás de la bomba, el pulso, la forma del pulso no tiene por qué alterarse. En cambio, si la lesión está antes de la bomba, sí tiene, la onda del pulso se va a alterar. O también viéndolo de esta forma, si la lesión produce alteración de la bomba,
Si la lesión produce alteración de la bomba, se va a alterar la forma del pulso. Si la lesión no produce alteración de la bomba, no tiene por qué alterarse el pulso, la forma del pulso. Y vemos pues que en estenosis mitral la lesión efectivamente está en la válvula mitral y de ahí, a partir de ahí, va a haber un incremento retrógrado de presiones. Todo va a empezar en la aurícula izquierda y todo va a ir hacia atrás. Va a ser un recorrido, se incrementa la presión en la aurícula izquierda, luego en el lecho venocapilar incrementándose la presión capilar pulmonar en cuña. Esto va a dar lugar a la hipertensión arterial pulmonar, luego va a afectar el ventrículo derecho y la aurícula derecha. En cambio, en la insuficiencia mitral, como está regurgitando la sangre hacia la aurícula izquierda, va a regresar más sangre o va a ingresar más sangre al ventrículo izquierdo. Va a aumentar la precarga del ventrículo izquierdo. Y esta dilatación del ventrículo izquierdo es la que va a originar la forma anormal del pulso, lo que se conoce como pulso pequeño y Zeller. También hay pulsos de amplitud aumentada. Aquí tenemos el pulso saltón. Es un pulso de amplitud aumentada, pero que se colapsa bruscamente. ¿Por qué se colapsa bruscamente? Se colapsa bruscamente, ¿por qué? Porque la sangre está regurgitando de la aorta al ventrículo izquierdo, porque la sangre regresa al ventrículo izquierdo. Todo este proceso origina un pulso amplio y Zeller. Es un pulso amplio que da la impresión que está golpeando. Es el pulso saltón. Se da en insuficiencia aórtica. No hay que confundir el pulso saltón con el pulso hiperdinámico, que se da en hipertiroidismo. ¿Cuál es la diferencia entre el pulso hiperdinámico, que es un pulso amplio, con el pulso saltón, que es otro pulso amplio? Es que en el pulso hiperdinámico el pulso será amplio en toda su totalidad. En cambio, en el pulso saltón es amplio pero que se colapsa bruscamente. Esa es la diferencia. En cuanto a las formas especiales de pulso, el pulso deficitario es el pulso que es consecuencia de una arritmia arrítmica. Es un pulso irregularmente irregular. En ese caso se pierde el sincronismo entre la frecuencia cardíaca y la frecuencia del pulso. Y la frecuencia del pulso va a ser menor que la frecuencia cardíaca. Cuando nosotros encontramos un pulso deficitario, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de fibrilación auricular. El pulso bigeminado. En cuanto al pulso bigeminado, es un pulso que tiene un latido normal, seguido de un latido precoz que aparece antes de tiempo, seguido de una pausa compensadora. Y todo esto se va repitiendo. Latido normal, latido precoz, pausa compensadora. Hay una pregunta también que es clásica. ¿Cómo diferencio el pulso bigeminado del pulso dícroto? El pulso dícroto es un pulso de doble onda, una sistólica y otra diastólica, que se da en fiebre tifoidea. Entonces, ¿cómo diferencio el pulso bigeminado del pulso dícroto? La diferencia está en que uno de los dos solamente se palpa, en cambio el otro se palpa y se ausculta. El que solamente se palpa es el dícroto, porque es una sola onda doble. En cambio, el pulso que se palpa y se ausculta es el pulso bigeminado, porque se trata de dos ondas diferentes, de dos pulsaciones, de dos latidos diferentes. Uno normal y otro precoz,
seguida una pausa compensadora. El pulso bigimnado lo podemos encontrar en hipocalemia, lo podemos encontrar en intoxicación por digitálicos. Es más, es un signo precoz de intoxicación por digitálicos. La presión venosa central, que ya le hemos mencionado hace un momento, cuyo valor es de 8 a 14 centímetros de agua, y que me está indicando o que nos indica cómo está la precarga del ventrículo derecho. ¿Cómo se mide la presión capilar pulmonar en cuña? Un poco así empíricamente. Un paciente con la cabecera levantada a 30 grados, lo que se tiene que hacer es trazar una línea imaginaria a partir del manubrio y la otra línea imaginaria en el extremo distal de la porción dilatada de la vena yugular. Es decir, en la parte distal de la ingurgitación de la vena yugular. Y la altura entre estas dos líneas nos va a determinar la presión venosa central. Pero, como ya sabemos, para tener un dato exacto se requiere la medición con el catéter de Swan-Ganz. En cuanto al examen del precordio, y utilizando la inspección y la palpación, son signos que yo puedo ver y palpar. Además del choque de punta, que es un latido normal, debo buscar latidos anormales. El impulso ventricular izquierdo y el impulso ventricular derecho. El impulso ventricular izquierdo se busca como si estuviera buscando choque de punta, en la punta del corazón. La diferencia entre los dos es que el choque de punta es más amplio y más brusco que el impulso ventricular izquierdo. ¿Qué nos indica el impulso ventricular izquierdo? Nos va a indicar hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Qué nos indica el impulso ventricular derecho? ¿Dónde buscamos el impulso ventricular derecho? Cerca al borde external izquierdo, entre los espacios 3, 4 y 5. ¿Y qué nos va a estar indicando? Nos va a estar indicando hipertrofia del ventrículo derecho. Al impulso ventricular izquierdo se conoce como latido diagonal y al impulso ventricular derecho como latido sagital. Bueno, ahora sí, vayamos a la pregunta. La respuesta A es verdadera y la respuesta E es verdadera. La alternativa A es verdadera y la alternativa E es verdadera. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Estamos hablando de la modificación de la intensidad del soplo en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. En forma general, tengan presente lo siguiente. Yo quiero diferenciar estenosis aórtica de miocardiopatía hipertrófica obstructiva a través de la maniobra de Valsalva. El soplo que se modifica, ¿cuál va a ser? Es el soplo de miocardiopatía hipertrófica obstructiva. En la maniobra de Valsalva hay que tener presente lo siguiente. Cuando la precarga disminuye, el ventrículo izquierdo va a estar menos lleno. Al estar menos lleno el ventrículo izquierdo, va a haber menos obstrucción al paso de la sangre. Va a haber, más obstrucción a la salida de la sangre. Y esto va a originar el incremento de la gradiente y el incremento del soplo. Esto va a ocurrir en la maniobra de Valsalva. Repito. ¿Qué sucede en la maniobra de Valsalva? Sucede lo siguiente, que disminuye la precarga del ventrículo izquierdo. Al disminuir la precarga del ventrículo izquierdo, es decir, al haber menos sangre en el ventrículo izquierdo, se va a incrementar la obstrucción de la salida de sangre, con un aumento de la gradiente entre el ventrículo y la arteria aorta, y se
da lugar a un incremento del soplo. Esto va a ocurrir en maniobra de Valsalva, alternativa A, y también en la bipedestación, alternativa B. Las dos respuestas son verdaderas. Cuando aumenta la precarga, sucede todo lo contrario. Se llena más el ventrículo izquierdo, el septo se aleja del tracto de salida, por lo que disminuye la gradiente entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta, y el soplo disminuye. El soplo va a disminuir cuando en la inspiración, cuando el paciente está de cuclillas o cuando se está en decúbito con las extremidades inferiores levantadas. Repito, cuando aumenta la precarga, disminuye la obstrucción de la salida de la sangre. Y es por eso que va a disminuir la intensidad del soplo. Esto va a ocurrir en inspiración, en paciente de cuclillas, y en decúbito con las piernas con las piernas elevadas. Respecto a la poscarga y el soplo de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. A menor poscarga, ya hemos visto que ¿qué es poscarga? Es la tensión a nivel de la pared del ventrículo necesaria para que expulse un volumen sistólico de eyección adecuado. A menor poscarga, mayor diferencia de presión entre el ventrículo izquierdo y la aorta, o sea, mayor gradiente, y va a haber más soplo. A menor poscarga, más soplo. Y a mayor poscarga, menor gradiente de presión y menor soplo. La respuesta C es verdadera. Por último, la modificación de la intensidad del soplo en relación al fenómeno denominado SAM, movimiento sistólico del velo anterior mitral. Por la obstrucción que produce el septum, la sangre tiende a circular a gran velocidad y provoca el efecto de succión que tiene como efecto el efecto Venturi, que arrastra el velo anterior mitral hacia el tabique interventricular. Y esto hace que la obstrucción empeore y pueda aparecer incluso insuficiencia mitral. La respuesta D es verdadera. Pasemos a otro tipo de soplo, en este caso soplo telesistólico. Ya hemos mencionado que tenemos tres tipos de soplo sistólico. Uno es el holosistólico. El holosistólico es un soplo de regurgitación. La sangre regresa de los ventrículos a las aurículas. ¿De qué estamos hablando? De insuficiencia mitral, de insuficiencia tricúspide. Primer soplo. Timbre aspirativo en chorro de vapor de agua. Segundo soplo, mesosistólico, agudo, eyectivo. Las puertas de salida del ventrículo no cierran bien o no abren bien. Estenosis aórtica, estenosis pulmonar. Y en tercer lugar tenemos el soplo telesistólico, al final de la sístole, que es agudo y que es de regurgitación, y que se va a dar en prolapso de válvula mitral. Veamos el caso clínico. Una paciente de 25 años, paciente joven, sin antecedentes importantes, acude porque presenta molestias precordiales intermitentes. No especifican exactamente de qué tipo de molestias se trata. Podría ser dolor o disconfort, a veces prolongadas, que no son claramente opresivas y que en ocasiones se modifican con la respiración y con los movimientos. ¿Esto va en contra de qué? Va en contra de angina, porque la angina no se modifica con la respiración, la angina no se modifica con los movimientos. Hay un dolor, el dolor, cuando ustedes vean un dolor retroesternal intenso que se irradia a la espalda,
y que disminuye cuando el paciente inclina el tórax hacia adelante, eso no es angina. Ese dolor está más en relación a un dolor pericárdico. Pero sigamos con el caso clínico. El examen físico no da mayores datos, salvo que en la ocultación cardíaca se encuentra un clic mesosistólico con un soplo suave telesistólico. Ya cuando me leo que tiene un soplo telesistólico, inmediatamente me imagino en prolapso de válvula mitral. Si vemos las alternativas distractoras, ubiquemos los soplos o las patologías que dan soplos sistólicos. Estenosis aórtica, sí, pero es un soplo mesosistólico eyectivo. Insuficiencia mitral, sí, pero es un soplo holosistólico de regurgitación en chorro de vapor de agua. Insuficiencia tricuspidia, lo mismo. Insuficiencia aórtica no es un soplo sistólico, es un soplo, da un soplo diastólico, proto-meso diastólico. La respuesta es prolapso de válvula mitral. Vamos a continuar. Creo que esa es ya la última pregunta de esta sesión. Indique la asociación correcta entre el soplo y la patología que la produce. Vamos a ver las patologías y sus soplos. Y vamos de frente a ver una por una. Soplo de Graham-Still, hipertensión pulmonar. Falso. El soplo de Graham-Still lo vamos a observar en insuficiencia pulmonar. Es un soplo proto-mesodiastólico agudo y de regurgitación aspirativo. B. El soplo de Gibson, persistencia del conducto arterioso. Es verdadero. La persistencia del conducto arterioso va a determinar un soplo continuo. El soplo continuo, como ya también ha sido mencionado, empieza en el primer ruido y termina en el primer ruido, que no se debe confundir con el soplo sistólico diastólico. Uno podría pensar que en persistencia de conducto arterioso todos los pacientes van a tener el soplo continuo, pero no es así. Entre 50 y 60% van a presentar este soplo. El soplo de Austin-Flint en estenosis aórtica funcional por hipertensión arterial. Si se acuerdan, el soplo de Austin-Flint es un soplo que va acompañando a la insuficiencia aórtica. Aquí tenemos primer ruido, segundo ruido. Acá hay un soplo que está entre el segundo ruido y el primer ruido. Es un soplo protodiastólico. Es el soplo de la insuficiencia aórtica, de regurgitación agudo. Y que va a estar acompañado por un soplo mesodiastólico. Soplo parecido al de estenosis mitral, pero funcional. ¿Por qué se origina este soplo mesodiastólico funcional en la insuficiencia aórtica? Como ya sabemos, gran cantidad de sangre regurgita de la arteria aorta hacia el ventrículo izquierdo, incrementando la precarga del ventrículo izquierdo. Al incrementarse de tal manera la precarga del ventrículo izquierdo, va a ocasionar incremento de la resistencia para el paso de la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y eso genera turbulencia. Y eso va a dar lugar al soplo de Austin-Flint, un soplo mesodiastólico funcional. El soplo de Cary-Coombs, insuficiencia pulmonar funcional por hipertensión pulmonar. Falso. El soplo de Cary-Coombs aparece en pacientes con enfermedad mitral
reumática, enfermedad mitral reumática. Y es un soplo mesodiastólico. El soplo de Still, valvulitis mitral por fiebre reumática. El soplo de Still es un soplo eyectivo de intensidad menor o igual a 3/6. ¿Qué significa 3/6? Significa que es un soplo de moderada intensidad. Ya cuando es 4/6 será de fuerte intensidad. ¿Y cómo sabemos que es de fuerte intensidad? Porque el soplo se transmite. El soplo puede ser palpado. Es decir, vamos a palpar trill. Su tonalidad es vibratoria o musical. Eso en cuanto al timbre. Y se va a ocultar sobre todo a nivel paraesternal izquierdo, en la parte baja.